Iniciamos este podcast con esta frecuencia de Venus para aumentar tu belleza, tu sensualidad y tu poder sexual, para poder abordar este tema tan interesante que tenemos hoy. Hola tú que me estás escuchando, soy Kelonchi y hoy vamos a tocar un tema que puede ser algo atrevido, pero sobre todo poderoso y transformador. Y es cómo ser la mejor en la cama. Antes de entrar en detalles, quiero que sepas que esto va más allá de técnicas o trucos. Esto se trata de un trabajo personal, de conexión emocional y de confianza en ti misma. Vamos a explorar los 3 consejos fundamentales que te van a ayudar a mejorar tu intimidad y a convertirte en una persona que más allá de lo físico irradia confianza, autenticidad y pasión. El primer consejo fundamental es conócete a ti misma. En primer lugar, si deseas ser increíble en la intimidad, debes empezar por conocerte profundamente. Esto incluye desde tus gustos y deseos hasta tus límites. Estudios de la sexóloga y psicóloga Laura Berman, quien ha investigado sobre la relación entre la autoexploración y la satisfacción sexual, destacan que las personas que se conocen y que son conscientes de sus deseos pueden conectar de manera más auténtica con sus parejas, porque no necesitan jugar un papel, sino ser ellas mismas. Practicar la autoexploración y la meditación puede ayudarte a entender mejor qué te hace sentir cómoda y qué enciende tu pasión. Una vez que tienes esta claridad, serás más auténtica en la cama, lo cual no solo es atractivo, sino también muy poderoso. La autenticidad crea una experiencia más real y placentera para ambos. El segundo consejo fundamental es escucha y comunica abiertamente. La buena intimidad se basa en una buena comunicación honesta y abierta con tu pareja. Según la terapeuta sexual Esther Perel, la comunicación es clave para crear confianza y seguridad en una relación. No se trata solo de hablar antes de estar juntos, sino de también tener pequeñas conversaciones después de esos momentos íntimos. Puedes preguntarte, ¿qué me gustó más hoy? ¿Cómo me gustaría mejorar esto en el futuro? Hablar abiertamente de tus necesidades y deseos con tu pareja te permite que ambos se sientan más conectados y valorados en la relación. Algo que podría aplicar es lo que llaman el momento del feedback, en el que ambos pueden compartir lo que les gustó y cómo se sintieron. Recuerda que más allá de lo físico, la comunicación también fortalece el vínculo emocional, lo que hará que la experiencia sea más completa y satisfactoria. El tercer consejo fundamental para que seas una bomba en la cama es desarrolla tu confianza y seguridad. La confianza en una misma es uno de los aspectos más atractivos en cualquier relación íntima. Esta confianza se cultiva día a día y de hecho diversos estudios de la Universidad de Chicago han demostrado que la seguridad en uno mismo está directamente relacionada con la satisfacción sexual. Sentirte segura de tu cuerpo y de quién eres transmite una energía irresistible que hará que te sientas cómoda y libre. Para fortalecer esta confianza, debes trabajar en tus hábitos de cuidado personal y desarrollo personal. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, eso se refleja en la cama y en cómo nos relacionamos con los demás. Puedes practicar afirmaciones diarias, mirarte al espejo y recordarte que eres una persona única y valiosa. Con el tiempo, esa confianza interna se convertirá en una fuente inagotable de atracción y empoderamiento. Así que ahí lo tienes. Estos son los 3 consejos que van más allá de lo físico y que buscan empoderarte desde lo más profundo. Porque ser la mejor en la cama no se trata de técnicas o pasos, sino de ser tú misma en tu máxima expresión. La verdadera magia ocurre cuando te amas, te conoces y eres auténtico. Entonces, por eso te voy a contar una historia. Y esa historia es la de una pareja, Ana y Luis, que tras varios años juntos sentían que su vida íntima había caído en la rutina.
A ambos les importaba mucho su relación, pero sabían que les faltaba algo para volver a conectar con esa chispa de antes. Una noche mientras cenaban decidieron hablar abiertamente sobre sus deseos y preocupaciones en un ambiente seguro, sin miedo al juicio. En lugar de enfocarse en lo que no hacían bien, es que no me tocas por aquí, es que no me hace por acá, es que no me gusta que me digas esto. En vez de enfocarse en los nos, se centraron en explorar juntos lo que ambos querían y en compartir sus sueños y fantasías sexuales, incluso aquellas que nunca se habían revelado en la relación. A partir de esa noche, comenzaron a planear momentos especiales para conectar de una forma más intencional, erótica y divertida. La clave fue hacerlo de forma espontánea, sin presión. Empezaron a tener citas en casas y a incorporar pequeños detalles, como mirarse a los ojos o recordar algún momento divertido de su historia juntos antes de estar en la cama. Se dieron cuenta de que lo esencial para revitalizar su intimidad era volver a ver a su pareja como alguien lleno de sorpresas y abrirse a ser vulnerables. Esa conexión emocional fue la que los ayudó a sentirse más plenos y felices en la intimidad. Entonces te voy a dar un tip que vas a aplicar hoy mismo para que puedas mejorar y ser una bomba en la cama. Hoy, antes de dormir, dedica 5 minutos para simplemente mirar a los ojos a tu pareja, sin distracciones, sin prisas, sin celulares. Puedes tomarle la mano, acariciarla o incluso reír juntos de algo que te haga feliz al verla. A veces, el simple hecho de reconectar de esta manera tan sencilla y silenciosa es lo que nos devuelve esa cercanía y nos recuerda lo especial de estar presentes y en sintonía con quien amamos. Entonces, la verdadera magia ocurre cuando te amas, cuando te conoces, cuando eres auténtica. Y si este episodio te inspiró, recuerda seguirme para que juntos podamos seguir construyendo la mejor versión de nosotros. Me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @quelonchi. Hasta el próximo episodio.